Hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión correspondiente al día de hoy, jueves 10 de noviembre. Estamos viendo la primera carta de Juan. Empezamos viéndola la semana pasada y calculo que hoy día la terminamos, no solamente la primera, sino también la segunda y la tercera, que son tan cortitas, y vamos a tener tiempo de hacer una reflexión sobre las tres cartas. Entonces la idea sería, les propongo leer todo y luego comentarlo juntos, para no hacerlo tan partido y de manera que nos aseguremos en terminar todo este texto. Empecemos entonces, por favor, si alguien me ayuda con la oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Tita. Muchas gracias. Y entonces damos ya formalmente por iniciada nuestra reunión. Antes de entrar al tema, yo quería preguntarles, yo les pasé un comentario en el WhatsApp del grupo, en el sentido de que el Evangelio de hoy tocó el tema del reino de Dios. No sé si alguien quería tocarlo. Hemos escuchado a algunos sacerdotes haciendo comentarios más cortos, más largos. El tema es de la mayor importancia, entonces no sé si alguien quisiera comentarlo o seguimos nomás con Juan. Yo he leído, he escuchado el Evangelio y lo que se trataba de que el reino, preguntaban que cuándo se iba a venir nuevamente Cristo y en qué forma, y entonces decía que Dios no va a venir pues en forma espectacular como haciendo un show, sino que nosotros tenemos en nuestro corazón a Dios y que esa es la forma en que nosotros debemos pensar cómo es que está Dios en nuestra presencia. La tenemos por nuestras acciones. Todo lo que hagamos va a demostrar que Dios está en nuestro corazón y no debemos esperar venidas espectaculares, sino estar preparados para que al momento que Dios decida venir, nosotros lo recibamos y Él también nos acepte como cristianos verdaderos, de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, gracias, Lucy. Gracias. Y justamente, miren, justamente por el comentario de Lucy, es que pensé en hacer una excepción por hoy y mencionar este tema, porque así se entiende, ¿no? No sé si alguien lo entendió un poco más, o así como ha dicho Lucy, lo entendemos. Yo quisiera La palabra, por favor. Yo quisiera agregar algo hermoso, que el reino de Dios comienza aquí, en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Y que ese reino lo tenemos que ir conquistando poco a poco para ir a vivir en plenitud cuando el Señor nos llame a su encuentro. Claro. Conquistarlo con nuestro amor, nuestras buenas obras, haciendo todo lo que el Señor nos enseñó, seguir sus mandamientos, santificarnos en la recepción de los sacramentos, la oración. El reino de Dios comienza en cada uno de nosotros aquí en la tierra. Claro. Perfecto, hermana. Gracias. Gracias, Jessica. ¿Puedo acotar? Claro que sí. Adelante, adelante. No hay que hacer mucha introducción. Adelante. Correcto. Sí, efectivamente conocemos
los que seguimos el Antiguo Testamento, pues la humanidad estaba gobernado por reyes, y luego en el Nuevo Testamento ya llegó el Rey de Reyes. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestro corazón para que el Rey de Reyes, o sea Jesús, entre en nuestro corazón para que reine en nuestras propias vidas. Entonces el reino de Dios está presente en estos momentos. Perdón, hermanos, ¿escuchan a Emiliano? ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Puedo hablar? No se escucha nada, perdón. O soy mal yo, no sé qué está pasando acá. Sí, ¿escuchan ustedes bien? Sí. Manuel, escuchamos perfecto. Sí, A ti escuchamos. también. A ti también. ¿Y a Emiliano también? Sí, también. ¿Qué problema hay acá? No sé, un segundo, por favor, que no estoy escuchando nada. A ver, adelante, por favor, a ver si los escucho. Hola, Manuel Pablo, habla Guillermo. ¿Y Renato? No escucho nada, perdónenme. Manuel Pablo. Hola, Manuel Pablo. No escucho casi nada. Wow. Un segundo. Te escuchamos perfecto. Todos escuchan, solamente tú no escuchas, Manuel. El problema es que si no escucho, no sé lo que están diciendo, ¿no? Claro. Perdón, voy a salir y volver a entrar. Un segundo. Ya, adelante. Adelante, Emiliano, por favor, estábamos contigo y no te escuché. Buenas noches, hermanos. Decía que en el Antiguo Testamento la humanidad estaba gobernado por reyes, ¿no es cierto? Reyes que no dieron la talla, pero en el Nuevo Testamento ya llegó nuestro Señor Jesucristo y Él es el Rey de Reyes, y lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto?, es conocer su palabra, abrir nuestro corazón para que gobierne nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el encargado de conducir nuestras vidas a la luz de la palabra, es lo que quise decir. Ya, Emiliano, muchas gracias. Muchas gracias. Justamente, miren, el comentario viene porque ha sido el evangelio de hoy, te habla del reino de Dios, pero, y Lucy, que intervino antes que Emiliano, y la escuché perfectamente, ¿no? Muy correcto lo que dice, pero hay un punto fundamental, que no es solamente, y es el que quería invitarlos a la reflexión, que no es solamente pensar en la segunda venida de Jesús, la parucía, para la cual hay que estar preparados, y etcétera, etcétera. No, sino en que el Evangelio habla del reino de Dios aquí, ahora. No es solamente una segunda venida de Jesús. Recordemos, y ahí apuntaba Lucas hoy día, si lo han leído con atención, nos dice que, ¿recuerdan cuando vimos en
empezando el Evangelio según Marcos, cuando Jesús dice el reino de Dios está cerca, pero Lucas en el capítulo que hemos leído hoy día dice el reino de Dios está aquí. Y ese es el tema, hermanos, que yo creo que tenemos que reflexionar. No como tema de la reunión de hoy, porque estamos viendo una carta de Lucas, pero quería hacerles mención, referencia, porque es un tremendo tema, ¿no? Entonces la pregunta de fondo vendría a ser, y como para pensarla y conversarla en otro momento, si quieren, pero es, ¿de qué manera es que entonces el reino de Dios está aquí entre nosotros? ¿Dónde está? ¿Cómo vivo el reino de Dios aquí hoy? ¿O es que tenemos que esperar la segunda venida de Jesús para vivir el reino de Dios? Tremendo tema, les digo, y yo escuché varias interpretaciones o varios comentarios de sacerdotes, pero particularmente ninguno me pareció que tocara lo suficientemente claro este tema, ¿no? El concepto de que el reino de Dios está aquí, entre nosotros, y la reflexión a la que nos invita entonces es, ¿estoy siendo yo parte de ese reino de Dios? ¿De qué manera? Buenas noches, hermano Pablo. Buenas. Hermano Pablo, ¿puedo hablar? Adelante, sí. Hermano Pablo, y pienso que todos nosotros somos el reino de Dios, fuimos creados por Él. Somos parte de ese reino. Todo lo que Él creó forma parte de su reino. Él es el rey. ¿Y cómo venimos a formar parte de ese reino? Para formar parte de ese reino, pienso que debemos ser fieles a sus mandatos, fieles a sus decretos, y que en nuestro corazón reine Jesús, porque fuimos hechos a semejanza de Él, ¿no? Claro, Norma, pero entonces, justamente ahí viene la reflexión. ¿Es que basta con vivir a Jesús en el corazón para vivir el reino de Dios? Entonces la pregunta sería, ¿se dan cuenta? ¿El reino de Dios se vive al interior de cada uno de nosotros? Dentro de nosotros tenemos que vivirlo a Jesús, dentro de nosotros vivirlo, servirlo y cumplir sus mandatos, entonces seremos parte. Por eso, claro, no, por eso, para ir al punto, ¿no? ¿Ese es el reino de Dios? ¿Que cada uno viva en su corazón a Jesús? Claro, que reine en nuestros corazones. No, en nuestro actuar también, en nuestro actuar. Lo que Dios quiere es que actuemos de acuerdo a sus enseñanzas. Ese todo servirle, lo que nos ha dicho, pues. Claro, ese servirle, cumplir con... Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? Por eso, para ¿Puedo hablar yo, Manuel Pablo? Sí, no, pero la pregunta tratemos de ser puntuales. ¿Cuál es ese reino de Dios? ¿Es que yo, para mis adentros, viva a Jesús? ¿Dónde está el reino de Dios? Esta es la pregunta. El reino de Dios está con nosotros en forma permanente. Cada uno tiene en su cuerpo, en su corazón, el reino de Dios, mientras que actuemos de conformidad con las enseñanzas, los mandamientos y cumplamos también con nuestras acciones. De esa forma viviremos el reino de Dios en nuestros corazones y en nuestros cuerpos. Para mí. Es que, Atala, gracias, pero es que el reino de Dios no es para vivirlo en tu corazón. El reino de Dios, a eso quiero llevarlos, miren, el reino de Dios es para vivirlo con los demás, no es para que uno lo viva para adentro. Claro que partes, y cada uno de nosotros parte con Jesús en el corazón, pero el reino de Dios es una sociedad, es un grupo de personas que vivimos en la relación entre nosotros, el reino de Dios. Por eso les digo, los invito a releer el Evangelio y piénsenlo, miren, tiene un alcance que no le estamos terminando de dar, y estamos cerca, pero nos falta un pasito para darle más vida. No sé, yo los invito a pensarlo, ¿no? No es el tema de hoy, pero como ha sido el Evangelio de hoy, dije, no dejemos pasar la ocasión, ¿no? Claro, pero sí, el reino de Dios está proclamando el amor, y esa es la parte principal que tenemos que tener nosotros. Si damos amor, vamos a recibir amor. Entonces ahí está el reino de Dios. Claro, el dar amor a los demás. Atala, entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Claro, ¿cómo? En cada uno de nosotros. El reino de Dios está en el amor queremos.
El reino de Dios está entre nosotros y nosotros estamos viviendo el reino de Dios, sí o no, pero ¿en qué medida? En la medida, como tú dices, y como están diciendo, dijo Luz y dijeron todos, pero para decirlo más así, bien aterrizado, bien hasta tosco, el reinado de Dios se da en la medida en que la relación entre nosotros sea una relación de amor. No solamente entonces que yo, para mis adentros y en mi corazón, tenga a Jesús. No, que mi relación con mis hermanos sea una relación de amor. Ese es el reino de Dios, ¿no? Viviremos el reino de Dios aquí, en esta vida, en esta tierra, en tanto y en cuanto que nuestra relación con los demás sea una relación de amor, como bien dices, ¿no? Pero yo quería nada más así ayudarlos a verbalizarlo, a materializarlo, a ponerlo así. Que no nos quedemos en la idea de que Dios en mi corazón, no. Dios en mi relación con los otros. Ese es el reino de Dios. Y entonces esto se da la mano con lo que acabamos de estudiar de Juan en el capítulo 13, en su evangelio, cuando Juan decía que los demás noten que ustedes son discípulos míos por el amor que se tienen unos a otros. Que los demás noten que ustedes son discípulos míos por la relación que mantienen. Y ese es el reino de Dios. Y hoy día lo hemos leído en el Evangelio según Lucas, clarito, clarito, ¿no? Pero quería nada más, les digo, sin ánimo de distraer la reunión, puntualizar esto y como que quede abierto, porque son temas tan importantes que yo creo que no se agotan en una sola conversación. Podemos dejar el tema abierto junto con otros y tocarlos cada vez que aparezca. Pero es importantísimo, ¿no? Así como hablar de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablar del reino de Dios, y el reino de Dios es algo que tenemos que esperar en un futuro después de esta vida, o es que el reino de Dios lo podemos vivir aquí, ahora. ¿El reino de Dios está por llegar o el reino de Dios ya llegó? Y si ya llegó, pensemos, ¿no? ¿Estoy yo dentro de ese reino? Es un tema lindísimo, me parece, lindísimo. ¿Aló? Bueno, ¿nadie más? Entonces, avancemos con nuestra carta. Les digo, el acuerdo sería, vamos a leer corrido el poquito que nos falta de la primera carta de Juan, y luego la segunda y la tercera, que son muy cortitas, y hacemos ya un comentario global para tener el tema más claro. Lo que vamos a leer ahora es continuar con el capítulo 7, perdón, con el capítulo 4 de la primera carta, versículo 7. Y esta parte es lindísima, ¿no? Dios es amor. ¿Alguien que se ofrezca, por favor? ¿Puedo leer yo? Buenas noches. Adelante. Dios es amor. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto
y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Muchas gracias, Luisa. Vamos a continuar, pero solamente les digo, miren, sin querer queriendo, cómo el tema del amor, pero el amor manifiesta. No te escuchamos, Manuel Pablo. Ya, perdón, algo raro está pasando. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ya Sí, está bien. sí, algo solito se está moviendo, por eso, bueno, me avisan cualquier problema, pero miren, les comentaba, sin ánimo de detenerme, pero justamente extendimos el comentario del Evangelio del día que tenía que ver con el Evangelio según Lucas. Hablamos del reino de Dios, el amor manifiesto entre las personas, y es lo que habla Juan en esta perícopa. Hermosa, ¿no? Dios es amor. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros como Dios nos amó. Eso es el reino de Dios. A ver, continuamos y después hacemos una evaluación global. Dios nos amó primero. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a él. En el amor no hay lugar para el temor, al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Gracias, Julia. Miren, otra vez profundiza más Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Miren lo importante que es en este sentido profundo cristiano la relación con el otro. Importante lo que tú sientes en tu corazón, pero mucho más importante es tu relación con el otro. Entonces, a ver, continuamos. El amor a Dios es cumplir sus mandamientos. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Gracias, Mari Carmen. Continuamos. Dios nos dio la vida eterna. Dios nos dio la vida eterna. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo.
El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida. El que no lo está, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Gracias, Patricia. A ver, continuamos. Todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Yo leo. Todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad, y sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos. Sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido, El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará vida. Me refiero a los que cometen pecados que conducen a la muerte. Que no conducen a la muerte. Que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren, aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Ahí, perdón, Doris, una pequeña interrupción, porque Soy Ana. Ah, Ana, dice Doris. Sí. Anita, con razón tu voz. Ya, Sí. Anita, mira, un favor, una interrupción. Mira, está hablando de que los pecados se perdonan, pero hay uno que lleva a la muerte, y ya hemos hablado de eso. Que es no en Juan, pero en otro de los evangelistas, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo. Claro, ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? Entonces, quería solamente, miren cómo se relaciona. Continuamos, Ana, por favor. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero y nosotros permanezcamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Gracias, Ana. Miren, y acá termina la primera carta. Miren, y así termina con 3 puntos como que suspensivos, ¿no? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos míos, ¿con qué cariño? Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Y ese es un tema enorme. Alguna vez lo hemos conversado también, y acá hay bastante discusión, no digo dentro de la Iglesia Católica en particular, pero en general entre los cristianos. Porque casi todas las demás denominaciones, no digo todas, pero casi todas, protestantes, evangélicas, una de las cosas que señalan con más dureza a los católicos es que nos acusan de idólatras, ¿no? Entonces, no pretendo tampoco hacer una discusión sobre eso, pero les digo, miren, de dónde se pueden agarrar, ¿no? El propio Juan, en su primera carta tan hermosa, termina así: hijitos míos, cuídense de los ídolos. Nosotros vamos a decir, ante la crítica de un evangélico o de un protestante, para mí esa figura no es un ídolo, representa a un santo, representa a la Virgen, pero hay un tema por lo menos de controversia bien claro.
A ver, continuamos con la segunda carta de Juan. Vamos a leer una brevísima introducción y luego la carta que es muy corta. A ver, voluntarios, por favor. La segunda carta de San Juan está dirigida a una comunidad cristiana de Asia Menor. La fe de esa comunidad se ve amenazada por la presencia de falsos maestros que se aventuran más allá de la doctrina de Cristo y no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne, es decir, niegan el misterio de la encarnación. Juan quiere alertar a los creyentes contra esas enseñanzas, por eso les recuerda que ellos poseen el conocimiento de la verdad y que deben vivir en la verdad amándose los unos a los otros, según el mandamiento recibido del Padre y transmitido por la Iglesia desde el comienzo. Gracias, Julia. Acá un comentario, la comunidad cristiana de Asia Menor la tenemos clara, ¿no? Es, ¿qué país es actualmente aquel a que se menciona como Asia Menor aquí? Ese país se llama Turquía. 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 Turquía es el país que en la época de Jesús se conocía como la provincia romana de Asia, ¿no? Y esa es la zona donde Pablo, el apóstol, hace su gran predicación. Y esa es la zona grande donde también Juan va a vivir con la Virgen María. O sea, no es que sea menor la importancia de la provincia de Asia, es súper importante. Es un terreno muy grande y ahí tenemos, les digo, algunas de las ciudades, por ejemplo, Éfeso, Colosas, Galacia y así, ¿no? Entonces, si recuerdan las cartas de Pablo a los Gálatas, a los colosenses, a los efesios, si recuerdan a la Virgen María con Juan en Éfeso, toda esa región del mundo. A ver, continuamos. Empezamos la segunda carta con esto. Te ruego que nos amemos los unos a los otros. Miren, qué lindo Juan. Está viejito, porque esa carta es ya de la vejez de Juan. Y miren cómo insiste en el amor entre unos y otros, que es lo que Jesús nos enseñó a través del Evangelio de Juan. A ver, ¿quién nos ayuda, por favor? Yo, el presbítero, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, saludo a la comunidad elegida y a sus miembros, a los que amo de verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará en nosotros para siempre. También estarán con nosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo en la verdad y en el amor. Me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros, con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino que el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Gracias, Tita. Otra vez la tentación. Un comentario chiquito para reservarnos el tiempo del final, pero otra vez, miren, el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor, y no solamente y menos exclusivamente en el amor mío conmigo y con Dios en mi corazón. Insisto yo, cargoso, pero es que es este amor a los demás. Ese es central, principio central en el cristianismo de Jesús, mensaje de Juan, mensaje de Pablo, desde el comienzo. El cristiano que se encierra en sí mismo y reza muy lindo y nada más,
no está siendo auténticamente cristiano. El cristiano es cristiano auténtico en la medida en que se da al resto. Y acá lo están diciendo, pero en cada momento. Miren qué claro es Juan, y la suerte, entre comillas, de que el evangelio de esta mañana, que escuchamos todos esta mañana, en Lucas, hablara de esto mismo, ¿no? El reino de Dios. A ver, muchos impostores han venido al mundo. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban. En su casa ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Gracias, Guillermo. ¿No? ¿Cómo nos presenta el tema de los falsos profetas? Y aquí comentario nada más rápido, pero ya Juan en su evangelio y acá en las cartas, él es un momento más maduro de esta primera iglesia, y entonces ya hay herejías. Por eso habla de quienes no confiesan a Jesús manifestado en la carne. ¿Por qué? Porque dicen, no, Jesús es una divinidad que toma prestado un cuerpo humano. Tremenda herejía, ¿no? Entonces, por eso la primera línea. Y está hablando entonces de falsos profetas. A ver, continuamos. Espero estar con ustedes. Espero estar con ustedes. Tendría muchas otras cosas que escribirles, pero no quise hacerlo por carta, porque espero ir a verlos para hablar con ustedes personalmente, a fin de que nuestra alegría sea completa. También te saludan fraternalmente los hijos de esta comunidad elegida. Gracias, Luisa. Miren, y así termina la segunda carta. Les decía tan breve, ¿no? Miren qué lindo, Juan. Tendría muchas otras cosas que escribirles, pero no quiero hacerlo por carta. Espero ir a verlos y hablar con ustedes personalmente, y añade, ¿no? A fin de que nuestra alegría sea completa. En ese valor que tiene para Juan y para los cristianos la reunión, el estar en contacto con el otro. Entonces, nuestra alegría va a ser completa cuando nos reunamos, cuando nos veamos. Qué lindo. Y así entramos a la tercera carta de Juan, que es más cortita todavía. A ver si nos ayudan la introducción. Introducción. La tercera carta de Juan tiene un carácter completamente personal. Está dirigida a Gayo, un discípulo fiel de la comunidad, con el fin de recomendarle que brinde su hospitalidad a los predicadores itinerantes enviados por el apóstol para anunciar el evangelio entre los paganos. Esos misioneros habían sido rechazados por Diótrefes, el jefe de la comunidad, a quien Juan censura en la carta por su espíritu autoritario. Gracias, Emiliano. Entonces, vamos a la breve carta. Pido a Dios que en todo te vaya bien. Yo, el presbítero, saludo a mi querido hermano Gayo, a quien amo de verdad. Querido hermano, ruego a Dios que te encuentres perfectamente bien y que goces de buena salud en tu cuerpo, como la tienes en tu alma. Me alegré mucho cuando llegaron algunos hermanos y dieron testimonio de tu adhesión a la verdad,
porque efectivamente tú vives de acuerdo con ella. Y mi mayor alegría es saber que mis hijos viven en la verdad. Gracias, Carmela. Y continuamos. Haces bien en ayudarles a proseguir su viaje. Haces bien en ayudarles a proseguir su viaje. Querido hermano, tú obras fielmente al ponerte al servicio de tus hermanos, incluso de los que están de paso. Y ellos dieron testimonio de tu amor delante de la iglesia. Harás bien en ayudarlos para que puedan proseguir su viaje de una manera digna de Dios, porque ellos se pusieron en camino para servir a Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos acogerlo a fin de colaborar con ellos en favor de la verdad. Gracias, Lucy. No imites lo malo, sino lo bueno. Yo leo. Yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes, que aspira a ocupar el primer puesto en ella, no reconoce nuestra autoridad. Por eso, cuando vaya, le echaré en cara el mal que hace, hablando en contra de nosotros, y no contento con esto, no quiere recibir a los hermanos, y a los que quisiera recibirlos, les prohíbe que lo hagan y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien pertenece a Dios, pero el que hace el mal no ha visto a Dios. En cambio, todos dan testimonio en favor de Demetrio y la verdad confirma este testimonio. Nosotros también lo hacemos y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Gracias, Ana. Y acá terminamos con esta perícopa tan cortita. Espero verte pronto. Tendría muchas cosas que decirte, pero no quiero hacerlo por carta. Espero verte pronto para hablarte personalmente. La paz esté contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los nuestros, a cada uno en particular. Gracias, Tita. Miren, y terminamos, hoy día comenzamos, a pesar de la dificultad inicial que tuve yo con la señal, pero empezamos para terminar la primera carta y hemos leído la primera, la segunda y la tercera carta. O sea, hemos terminado las cartas de Juan. Y tenemos un tiempo bastante simpático para compartir entre todos. Voy a abrir la imagen para que todos podamos vernos, por lo menos los que estamos en... Ahí estamos. Los que quieran aparecer pueden hacerlo y para dialogar. Dialoguemos, miren, ¿qué cosa hemos visto? Hemos visto las 3 cartas de Juan, a continuación del Evangelio según Juan, que nos tomó mucho más tiempo, y lo hice a propósito, como les adelanté, porque normalmente en nuestra Biblia, nosotros terminamos de leer el Evangelio según Juan, ¿y qué encontramos luego? El libro de Hechos de los Apóstoles, que es bien largo. Y luego encontramos las cartas de Pablo, y luego, para llegar a las cartas de Juan, tenemos que avanzar bastante más. Las cartas de Juan son ya las penúltimas, porque luego viene el libro del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. Ese es el orden de nuestras Biblias. Pero nosotros escogimos un orden diferente por una razón, y es que juntar a Juan con Juan, ¿no?, le da mucho más sentido, mucho más claridad. Y lo que yo he pretendido, y ustedes díganme hasta qué punto lo hemos logrado, es redondear el mensaje de Juan en el Evangelio con las cartas.
¿Se dan cuenta la coherencia total? El tema de Juan, el amor que Jesús nos deja como mandamiento. Y cómo Juan insiste y reinsiste, ¿no? En el capítulo 13 está clarísimo cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que los demás noten que ustedes son mis discípulos por la manera en que se aman, por la manera en que se tratan. Y luego dice en la primera carta, porque Dios es amor. ¿Cómo puede alguien decir que ama a Dios, a quien no ve, si no ama a su hermano, a quien ve? Y luego cómo insiste en este mandamiento del amarnos unos a otros. Ese es Juan, ¿no? Ese es Juan, tremendo autor inspirado. Y no sé, yo quisiera que compartamos, tenemos un tiempo bien bonito para aprovecharlo y reforzar esta idea, el mensaje central, ¿no? El mensaje central de Juan, pero también el mensaje central de Jesús y la enseñanza central del cristianismo, cuando lo entendemos bien. Pero esas son ideas mías, ¿no? De repente ustedes piensan diferente y estamos para escucharnos. A ver, adelante, hermanos. No, yo pienso de que está bien claro lo que Dios quiere, ¿no? Que no solamente sepamos de palabra, sepamos todo lo que Dios nos dice, sino lo que Él quiere es que lo practiquemos, que lo pongamos en práctica todas las enseñanzas con nuestro prójimo, ¿no? Con toda la gente que está a nuestro alrededor, con todas nuestras acciones. No es cuestión, como dice, pues, de solamente saber la palabra, saber que uno guarda en su corazón a Dios. No, lo que quiere es que nos manifestemos en acciones con nuestro prójimo. Yo creo que ese es el punto principal que Dios quiere, y todo se hace con el amor que debemos tener, ¿no? Con amor se hace todo lo bueno. Entonces, todo aquel que ama quiere para ser amado todo lo mejor. Entonces, al prójimo, como dice, si amamos a Dios que no lo conocemos, ¿por qué no amamos más al que lo vemos, al que estamos? Pero a veces no actuamos así. Por eso es que Dios insiste en lo mismo. Es cuestión de poner en práctica nuestras palabras, no solamente aprenderlas, ¿no? Eso es lo que Claro, yo gracias, Lucy. tengo que... Gracias. Muy clara y muy puntual, ¿no? Y Lucy nos hace reflexionar nuevamente. Eso hay que ponerlo en práctica. No es solamente el amor en el corazón, el amor vivido. El amor vivido, y ese es el mandato. Perfecto, Lucy, gracias. A ver, ¿alguien más? Manuel Pablo. Julia, adelante. Bueno, la encarnación y la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación suprema del amor de Dios, ¿no? Y aquí Pablo nos habla acerca de esa inmensidad de amor que Dios tiene por nosotros, y como que enfatiza la parte donde dice que tenemos que amar a nuestros hermanos, confraternizar con nuestros hermanos, unirnos a ellos, ¿no? Pero aparte, me ha movido bastante este término que dice el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo
y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Realmente esto es grande, esta enseñanza, porque cuando tenemos la verdad en nuestros labios, en nuestros hechos, y amamos de verdad, no debemos temer. Y a veces, en ciertas circunstancias, nos llega el temor, en algunos momentos. Pero qué hermoso esta parte de Juan 4:16, donde dice que no debemos temer. Y es así como debemos tener estas enseñanzas de Juan, en mirar limpiamente, en amar como Él quiere que amemos, ¿no? Haciendo el bien a nuestros hermanos, pensando en el bien de los demás. En realidad esa es una enseñanza muy profunda, es la caridad, el amor, ¿no? Eso quería comentar. Sí, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, muy clarito también. ¿Alguien más? ¿Puedo intervenir? Sí, por favor. Adelante. Dice, a lo largo de la carta dice, conocer a Dios no significa un saber teórico, sino estar unidos a Él por la fe y por el amor, viviendo la vida de la gracia, cumplir los mandamientos, sobre todo el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo y amar a ti mismo. Gracias. Gracias, Emiliano. Perfecto. Loti. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cómo están? Buenas noches. Rubén, mire, adelante. Sí. Bueno, lo más importante de nuestro Dios es el amor manifestado al prójimo, al hermano. Aquí dice, hay una parte donde dice que Jesús es el Hijo de Dios y el que permanece en Dios permanece con Jesús. Entonces el verbo permanecer se repite varias veces, ¿no? Es un verbo importante para Juan, el verbo permanecer. Y yo recuerdo también cuando en el bautismo de Jesús, la paloma bajó y dice permaneció. Permaneció significa, o sea, se mantuvo en el tiempo, ¿no? Permanecer. O sea, no es que sea un ratito, sino es en el tiempo. Ese verbo permanecer, quizás podamos introducirlo en nuestro corazón para permanecer en el amor de Dios, permanecer en el Espíritu de Jesús, en el Espíritu Santo. Eso es lo que quería aportar con esa parte del verbo permanecer. Sí. Gracias, Rubén. Gracias. Buen punto, excelente. Y todos tomamos nota, ¿no? Permanecer. Permanecer no solamente, oye, yo voy de visita, ¿no? Una visita va y viene, ¿no? Permanece, se queda, ¿no? Entonces, importante lo que dices. Gracias. ¿Alguien más? Quizá, miren, estamos en lo mismo, pero si alguien pudiera hacer un intento para todos nosotros de redondear lo que hemos visto. O sea, ¿cuál es el mensaje de Juan? Hemos visto un evangelio que ha tenido, si recuerdan, 21 capítulos y luego 3 cartas. La primera un poquito más larga, la segunda y la tercera muy cortitas. Pero hay una constante, ¿no? La constante es el amor. Un amor manifestado hacia el otro. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, ¿no? Ámense. Ámense
Y obviamente, como están diciendo ustedes también, primero ama a Dios, ámate a ti mismo, ama al otro. Pero finalmente es amar al otro, el gran mandamiento. Pero si hacemos una recapitulación de todo el tema Juan, ¿cómo lo dividiríamos? ¿Quién se anima? ¿Se acuerdan? Hemos visto el Evangelio, y en el Evangelio eran dos partes. Una primera que les comenté, en la iglesia se conoce como el libro de los signos, y una segunda que se conoce como el libro de la hora, ¿no? Luego tenemos las tres cartas. Pero en el libro de los signos, ¿qué vimos? ¿Se acuerdan? En esa primera parte del Evangelio, que va hasta el capítulo 13. ¿Se acuerdan? Perdón, A ver, hemos sí. visto las manifestaciones de fe con los signos que demuestra Jesús. Ahí. Ya, Atala, muy bien. 7 signos. Perfecto, Atala. 7 signos. ¿Se acuerdan cuál fue el primero? La boda de Caná. La boda de Caná. Sí, con una corrección. Que no es la boda de Caná, sino en Caná. Porque en Caná hicieron tantas bodas que decir la boda de Caná, tú dices, ¿cuál de ellas, no? Si hubieron 10.000. Entonces, en Caná de Galilea, una boda es la que nos cuenta, ¿no? Y ese signo, ¿lo recuerdan? Para mí es interesantísimo, ya lo hemos comentado, no voy a estar aburriéndolos con mi mismo comentario, pero hermosísimo signo, tremendo mensaje de Jesús. Transforma cantidad de agua en vino, ¿no? En una relación que es una boda, en una alianza que es una boda donde no había amor, Él lleva amor y lleva amor en abundancia, ¿no? Lindo, lindo. Y ahora, ¿cuál es esa boda? Es la boda, esa alianza que Él viene a renovar, la alianza de Dios con su pueblo, que Él viene a renovar con el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia naciente. Hermoso signo, ¿no? Y así tenemos, ese es el primero de 7. ¿Y el séptimo, se acuerdan cuál es? ¿El último? La resurrección de Lázaro. Exacto, ¿no? La resurrección de Lázaro, que es una prefigura de su propia resurrección, ¿no? Entonces, Jesús vence a la muerte. Perfecto, Julián, ¿no? Entonces, tenemos 7 signos y sería bonito que ustedes los repasen y los tengan así, digamos, no tenemos que ser memoristas, porque para memoristas los judíos, ¿no? Y para memoristas los evangélicos, que te recitan los versículos de la Biblia de memoria, pero no, nosotros tenemos otra forma de estudiar, pero sí hay que conservar en nuestra mente las cosas tan lindas. Entonces, recordar los 7 signos es importante. Luego, ¿qué más hay en la primera parte del Evangelio, en este libro de los signos? Están los 7 signos que nos recordó Atala, y luego también hay otra parte grande, que son los 7 Julián, Yo soy. ¿no? Los 7 yo soy de Jesús. Yo soy. Yo soy. Claro, 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 Ana. Los 7 yo soy. ¿Y qué son esos 7 yo soy? Son 7 momentos en que Jesús se presenta a él mismo de esa manera. Yo soy. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, Jesús se da a conocer. Jesús se presenta como que yo te digo, Julia, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy tal y tal y cual. Pero entonces Jesús dice, yo soy, y lo dice en momentos diferentes de 7 maneras. Entonces, usando el término yo soy, y ya hemos recordado, y se los recuerdo, yo soy es el nombre de Dios. Miren el detallazo, ¿no? Entonces, y eso lo pone Juan con tanta fuerza. Jesús es Dios, y Jesús se presenta como yo soy. Y de esas 7 maneras, cada una más linda que la otra, y que van dando miradas a este mismo ser divino que es Jesús,
en toda su dimensión. Ahora, hemos visto entonces en el libro de la hora, perdón, en el libro de los signos hemos visto una parte que son salteaditos, ¿no? Los 7 yo sois, y la otra parte los 7 signos de la vida. Pero hay una cosita más que es el prólogo. El prólogo de Juan, que también vale la pena que lo lean y lo relean, ¿no? Cuando empieza, ¿se acuerdan cómo? ¿Quién se acuerda cómo comienza las primeras líneas? Al principio existía la palabra. ¿Y qué más? Y la palabra estaba junto a Dios. ¿Y? Y la palabra era Dios. Era Dios. Gracias, Julia, excelente, ¿no? Y luego avanza un poco y nos dice que, ¿no? Y puso su morada entre nosotros. Pero el mundo no lo reconoció. Maravilla de prólogo. Y cuando nosotros conocemos ya a este nivel el Evangelio según Juan, y complementado con esas 3 maravillosas cartas, sobre todo la primera, entonces regresamos a leer el prólogo y le dan todo su sabor y toda su dimensión. Porque de verdad que cuando lo leemos la primera vez suena hasta un poco difícil. Pero ya conociendo el texto completo de Juan, sus 21 capítulos más las 3 cartas, conociendo todo, yo los invito a que regresen a ese prólogo cortito, que es el capítulo 1, versículos del 1 al 8, y vacílense. Miren qué mejor síntesis del Evangelio podría existir. No existe ninguna mejor. Tú dices, oye, quiero leer el resumen del testimonio de Juan acerca del acontecimiento Jesucristo, el verdadero Evangelio. El Evangelio es Jesús. ¿Y cuál es el resumen? Es ese prólogo. Maravilloso, ¿no? Entonces miren lo que tenemos entre manos. Y ahora, salpicadito en esa primera parte del Evangelio, en el libro de los signos, tenemos algunas cositas que no son ni 7 yo soy, ni 7 signos, pero que son hermosuras. Por ejemplo, ese diálogo de Jesús con Nicodemo. En la noche. Diálogo. ¿Se acuerdan que Nicodemo lo visita de noche? Por temor a que los judíos, de los cuales él era parte, que no lo vean. Entonces, Nicodemo pasa solapa. Cuando ya oscureció, nadie se da cuenta, yo voy y veo a la persona a quien realmente me interesa conocer. Y Nicodemo visita a Jesús y tienen ese diálogo que Juan rescata, profundo, ¿no, Rubén? Sí. El tema de cómo me pide nacer de lo alto, nacer de lo alto, nacer de nuevo. ¿Cómo me pide, le dice Nicodemo, cómo me pides que vuelva a nacer y hombre viejo, debo regresar al vientre de mi madre? No entiende, ¿no? O sea, qué difícil para cualquiera y en ese momento mucho más. Qué difícil entender a Jesús, pero no es que nos quiera decir el evangelista, mira, Nicodemo es un burro, corazón de piedra, no. No, si lo que nos quiere demostrar lo difícil que es para un ser humano en las categorías que manejamos con nuestro cerebrito y con nuestra mentalidad, entender un mensaje tan profundo, ¿no? Tienes que volver a nacer. ¿Y cuál es ese morir y volver a nacer para nosotros? No sé, Rubén, si tú te animas. ¿Cuál es ese morir y volver a nacer para nosotros hoy? Es encontrarse con Jesús, es nacer de nuevo, es nacer de lo alto, dice, ¿no? O sea, es cambiar de vida, la conversión interna, profunda que hay con el Señor. Excelente. Eso es nacer de nuevo. Excelente, Rubén. Muchas gracias. Y eso lo simbolizamos en el bautismo. O sea, el bautismo debiera ser ese momento, hermanos. Tampoco quiero generar ninguna controversia con nadie, ¿no? Pero les digo como reflexión, es que el bautismo original era aquel que, como ha dicho Rubén, era esa ceremonia, ese signo visible de la persona que había hecho todo el camino de conversión. Era su etapa final, ¿no? Ya yo convertido me bautizo. Ahora, desde hace muchísimos siglos, el bautizado es la criaturita en sus primeras semanas de nacido. Entonces, ya no coincide, ¿no? Porque esa pobre criaturita, 8, 10, 15, 20 días de nacido, un mesecito de nacido, no tiene conciencia de nada, sus padres deciden por él, y está bien, ¿no? No se discute, pero ya cambia el sentido de ese morir y volver a nacer. Y entonces es como dice Rubén para nosotros hoy,
el fruto de un proceso largo y trabajado de conversión personal. Y eso es lo que Jesús invita a Nicodemo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Y luego otra parte de esa primera parte del Evangelio, otra cosita que yo rescato porque me pareció hermosa, es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? En el pozo. A ver, alguien que nos haga recordar un poquitín, así algún detalle de ese episodio tan lindo. Jesús le pide agua a la mujer. Sí, la Y la mujer samaritana, ¿sí? claro, la Sí, samaritana Tita, tiene adelante. ese encuentro con el Señor y le dice, el Señor le pide de beber y ella le dice, ¿cómo? ¿Tú me estás pidiendo de beber? A mí, una samaritana, ¿no? Con Claro. todos los problemas que había los samaritanos que tenían con los judíos, ¿no? Eran los rechazados, ¿no? Y todo el mundo hasta cambiaba el sitio para no pasar por Samaria, ¿no? Sí. Y Jesús con esa generosidad y ese amor, ¿cómo la miraría, no? Con qué voz tan suave le hablaría a esta samaritana, ¿no? Y le dijo, pues, ¿no? Si tú supieras quién te está pidiendo de beber, ¿no? Te daría yo el agua eterna, ¿no? El agua de la vida eterna. Y es cuando tiene la reacción que todos debemos tener. Sale corriendo y regresa corriendo al pueblo a contar y a decir, he encontrado al Mesías, ¿no? Ese es el que nos han dicho que va a venir porque me ha contado cómo es mi vida, ¿no? Porque ya sabe que no tengo un marido, sino muchos maridos, ¿no? Y ahí es cuando aparentemente la voluntad del Señor era pasar por allí, y se quedó 2 días en el pueblo, ¿no? Y sus apóstoles se la perdieron porque se fueron a buscar comida, ¿no? Sí. Eso fue. Qué lindo, Tita. Sí, qué lindo. Lindo, es un episodio lindo y me encanta lo que has resaltado, yo creo que debe quedarnos para todos, esa actitud de la samaritana de dejar su cántaro, que es su activo, no es como decir, oye, estoy dejando ahí mis maletas, mis posesiones, ¿no? Deja su cántaro y sale corriendo a comentarle al resto del pueblo lo que ha experimentado. Y esto lo podemos rescatar como por lo menos en la mirada de Juan, es el primer testimonio que alguien da sobre Jesús. ¿Y quién lo da? Una samaritana. Una samaritana que es un pueblo marginado, o sea, un pueblo mal visto por los judíos, ¿no? Lo ven como personas confundidas, en fin, ya hemos conversado de eso. Y Jesús, como dice Tita, tan generoso con los samaritanos, pero no es el único momento, hay otros momentos. Por ejemplo, en la parábola que no narra Juan, sino Lucas, de el hombre asaltado por los bandidos cuando bajaba de Jerusalén a Jericó, el buen samaritano. Y luego algo que fue un evangelio de los últimos días, ¿no? De esos 10 leprosos, a los cuales Jesús cura, y solo uno regresa a agradecerle. Y el que regresa a agradecerle era un samaritano. O sea, hay varios momentos en el evangelio, en las 4 versiones, en que Jesús es tan generoso con los samaritanos, pero también los propios autores inspirados, los evangelistas, ¿no? En un esfuerzo consciente y claro, muy, muy, muy lindo. Entonces, miren, tenemos, a ver, en resumen, en esta primera parte del Evangelio, tenemos el prólogo maravilloso, tenemos esto de la mujer samaritana, el encuentro con Nicodemo, tenemos los 7 signos, tenemos los 7 yo sois, y luego pasamos a la segunda parte del Evangelio, que es la que conocemos, y ya para ustedes debe quedar clarito, ¿no? El libro de la hora. La hora de Jesús es la hora de su entrega, es la hora en que culmina entregando su vida, culmina su misión, que tiene como sentido abrirnos la puerta del cielo que se nos habían cerrado desde el pecado original. Entonces, allí, ¿qué cosa vimos? A ver si alguien nos hace acordar. ¿Qué partes vimos? Porque también tiene partes bien claras, ¿no? Empieza con la última cena.
una pista. Pero de ahí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Se acuerdan de la última Lavatorio de cena? los pies. Claro, la El última lavatorio cena. de los pies. Claro, la última cena, Juan la cuenta rapidita. Pero como dice Rubén, se detiene más en ese lavatorio de los pies. Y le da tremendo realce, ¿no? a esta enseñanza para todo seguidor de Jesús, que es la actitud de servicio. La Ponerte al humildad servicio de también. los demás. La humildad y el servicio a los demás, ¿no? Y en esa misma noche, está la última cena, está el lavatorio de los pies, ¿y qué más pasa? ¿Se acuerdan? La toalla. Bueno, claro, la toalla que se pone Jesús para lavar los pies, y es la que va a quedar en su cuerpo el día siguiente en la cruz. Sí, Elena. Perfecto. Sí. ¿Qué más pasa esa noche? ¿Se acuerdan? Así, miren, les estoy forzando la memoria, pero para que se nos grabe así un poco lo más posible. Esa misma noche, la última cena. Luego, Esa el noche lavatorio de los pies. lo prenden los soldados, pues sí, No, pero ahí antes, Ana, antes de que lo aprendan. cuando él instaura esa noche, Antes de que lo tomen preso. Hay un discurso La largo. presencia. El discurso. O sea, Jesús tiene la última cena, La parte el pan. despedida de Jesús. Claro, Jesús parte el pan, Jesús lava los pies y Jesús da un tremendo discurso que hemos leído con tanta calma en el Evangelio, y está para que lo relean 100 veces y 1.000.000 de veces, capítulos 14, 15 y 16. ya, Esos claro. 3 capítulos es un solo Buenazos. discurso largo en que Jesús se despide, como dice Elena, que Jesús se despide de sus discípulos con un mensaje tan profundo en que lo que dice, ¿se acuerdan? Es: el Padre y yo somos uno. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Tremendo, ¿no? Tremendo discurso. Tremendo, maravilloso discurso. Y luego tenemos inmediatamente, esas son las partes de la última cena, de la noche del jueves. Última cena, lavatorio de los pies, discurso de despedida. Miren, ¿cuánto tiene Juan? Y luego el prendimiento a medianoche, ¿no? En el jardín de Getsemaní, y Juan subraya, no dice solamente que es un lugar llamado Getsemaní, sino es un jardín. Y yo les hacía ver un detalle muy lindo, que es, claro, si el hombre quiebra su relación con Dios, su relación de armonía con Dios en un jardín que es el Edén, el hombre va a recuperar su relación de armonía con Dios en un jardín que es Getsemaní. La y luego oración. Jesús va a ser enterrado en un jardín, que es donde está la tumba que le cede José de Arimatea. Entonces, en un jardín perdimos, en un jardín recuperamos, ¿no? Detalle que pone Juan. ¿Qué más se acuerdan de esa parte del prendimiento? Y después es bello la oración que hace al Padre por sus discípulos, ¿no? Cuando Perdón, él... eso es antes del prendimiento, me había olvidado yo. ¿Ya ven? Está bien, Ana. O sea, después del discurso de despedida y antes del prendimiento hay un discurso, hay una oración de Jesús, claro. Una oración profunda, en que pide, Claro. ¿te acuerdas, Ana? ¿Cómo pide? Sí, Jesús? claro. Él le dice, son míos porque tú me los diste. Cuando estaba acá yo los he cuidado, los he protegido. Pero ahora que me voy hacia ti, no recuerdo bien, pero... No, pero sí, no las palabras, pero sí las partes, ¿no? Esa oración tiene 3 partes. En la primera parte, más corta, Jesús pide por él mismo. Así es. ¿No? Padre, permíteme regresar ahí de donde vine. Yo estaba a tu lado siempre y ahora regreso a ti, ¿no? Entonces, él pide por él. Luego pide por sus discípulos. Así como es. tú estás recordando. Pero luego, en una parte final más larga, pide por los que vendrán. Y Claro, en esa parte estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, sí, O sea, sí, claro. qué lindo constatarlo, qué emoción tan profunda y tan hermosa, ¿no? Jesús pidió por nosotros. Por Tú nosotros. dirías, ¿qué cosa? Esa Claro, oración es preciosa, esa oración claro. es preciosa, sí. Mm.
Claro. Entonces, luego de la oración viene el prendimiento por la traición de Judas. Luego viene esa pantomima de juicio, que es una tontería que no tuvo ninguna forma, es inconstitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional diría eso no vale, ¿no? Pero en esa época hacían lo que querían. Entonces está el encuentro de Jesús primero con el sumo sacerdote, con quien prácticamente Jesús no tiene nada que hablar. Y luego con Pilato. Y con Pilato habla más. Y el diálogo con Pilato se quiebra al final cuando Pilato no lo entiende y lo refleja de una manera tan sencilla y tan honesta también de parte de él. Porque le dice a Jesús, le dice, ¿y qué es la verdad? ¿No? Y ahí queda. El diálogo de Jesús con Pilato queda con estas palabras de Pilato. Pilato no entiende a Jesús. No entiende a Jesús, ¿no? Entonces, y luego tenemos la traición de Pedro. Porque tampoco hay que olvidar eso, ¿no? Y Juan lo pone muy claro. Judas traiciona a Jesús, pero Pedro traiciona a Jesús. La diferencia está en que Judas comete la lastimosa decisión, terrible decisión de quitarse la vida. Porque yo estoy seguro, de repente me equivoco, no soy tampoco adivino, pero yo creo, conociendo a Jesús como lo estamos conociendo, que si Judas queda vivo y le pide perdón, Jesús lo perdonaba a Judas, ¿no? Y luego tenemos a Pedro. Pedro traiciona a Jesús también. Pedro traiciona a Jesús, pero ya Jesús resucitado lo perdona. Tanto así que hay exégetas que ya en un exceso de reflexión, digamos, pero que es muy linda, dicen, Jesús resucitó para perdonar a Pedro. Miren, tanto amaba Jesús a Pedro, que si Jesús se iba en el momento de la cruz, Pedro quedaba deshecho, había traicionado a su maestro, había traicionado al Mesías. Pero Jesús regresa, luego de resucitado, regresa para perdonar a Pedro. Y eso lo rescata Juan, que lo hemos leído, cuando le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces, como son 3 veces las veces que niega Pedro a Jesús. O sea, todo es tan perfecto en el ensamblaje de la argumentación, ¿no? Y luego tenemos, bueno, en el momento de la cruz tenemos que Juan nos presenta a un Jesús, claro que sufriente, pero glorioso, ¿no? El episodio, la escena de la cruz, en el relato de Juan, a diferencia de los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en el relato de la cruz, Juan nos muestra a un Jesús glorioso. Nos muestra la cruz como el trono de Jesús. Alguien podría decir, no entiendo, ¿cómo va a ser la cruz el trono de nadie, ¿no? Pero leamos a Juan y ahí lo encontramos. Hermoso, ¿no? Y luego, bueno, está el relato de la resurrección. Y Juan lo cuenta de una manera maravillosa, ¿no? ¿Quién es la persona que encuentra la tumba vacía? Es María Magdalena. Y ella corre a avisarle a Pedro y a Juan. Pedro y Juan regresan, corriendo los dos. Juan llega primero, y dicen los exégetas, llega primero porque lo ama más. Pero reconociendo la jerarquía de Pedro, no entra. Deja que Pedro entre primero. Y encuentran la sábana tirada por el piso y el sudario dobladito en un lugar aparte. Y encuentra luego a María Magdalena 2 ángeles sentados. En fin, todo esto que hemos leído tan lindo, el relato del Evangelio según Juan, en lo que respecta a la pasión. Entonces, hoy día, el jueves pasado y hoy hemos leído las 3 cartas. ¿Qué hacen con lo que hemos recordado hoy? Sino reforzarlo. ¿Y qué refuerzan? Ese mensaje de amor, ¿no? Ese mensaje de amor
sobre todo el amor al otro, el amor manifestado con esa reflexión tan sabia de Jesús. ¿Cómo me vas a decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Pero más claro, ya el que no quiera verlo ya es cosa de uno, ¿no? Pero más claro, como Juan en su carta refuerza el concepto central del mensaje de Jesús en su evangelio. Y cómo las cartas con el evangelio hacen una sola unidad que vale la pena ser leída en conjunto. Eso ha sido, hermanos, miren. Eso ha sido lo que hemos leído en un sentido profundo, disfrutado. Espero que nos enriquezca. Yo me siento dichoso de poder volver a estudiar esta parte de la palabra. Me parece de las cosas más lindas que hay en la Biblia, ¿no? ¿Algún hermano que quisiera complementar esto ya para ir terminando? Yo solamente, Manuel Pablo, quiero darte gracias porque realmente nos has llenado de conocimiento sobre Juan, tan bello conocimiento y su mensaje tan bello, que es el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Jesús. Estoy bien contenta, a pesar de tener un poco de dificultad para leer, voy a repasar y seguir repasando Juan porque me encantó el Evangelio de Juan. Gracias, Manuel Pablo. No, a ti, Ana, a ti. Y una idea que te doy, si es que tienes dificultad para leer, lo puedes escuchar. Porque ustedes sí, lo que pasa, en sí, YouTube, yo tengo, en YouTube encuentras 1000 formas de escucharlo, ¿eh? Pucha, que es lindísimo. Pero no el Hasta pueblo de Dios, no la Biblia del pueblo de Dios. Ah, no, pero igual, ¿no? Son Pero lindos. son iguales. Lo puedes escuchar en inglés, en italiano, en francés, en todos los idiomas que quieras. Es increíble, es increíble. En español de España, en español de América, sí. El que no Voy a sepa buscarlo en YouTube. Sí, el que no puede encontrarlo me dice y yo le doy algún enlace, pero yo tengo bastantes y me paro vacilando porque es tan lindo que lo leo, lo escucho, a veces lo escucho leyéndolo, a veces lo leo escuchándolo, o a veces lo escucho solamente, a veces para dormir lo pongo como si fuera ya mi última cosa del día y pongo mi YouTube y pongo, incluso les digo, de frente, Evangelio según Juan capítulo 17, y esta oración que nos hizo recordar Ana. Y sale hermosa la oración. Y entonces escucho solo la oración, o si no, discurso de despedida, entonces pongo 14, 15 y 16, y solamente escucho el discurso de despedida. O así, ¿no? Lo que ustedes quieran, o cualquier otro libro de la Biblia, cualquier otro libro también, pero estamos ahora con Juan, y es realmente, es de las cosas más lindas. Por algo, comentábamos desde el comienzo, ¿no? De los 4 testimonios del Evangelio, a Juan se le conoce como el Evangelio espiritual, el Evangelio que vuela, ¿no? Y ya vemos por qué. Bueno, vamos terminando. Miren, el próximo jueves empezamos un nuevo curso, y lo anuncio con bombos y platillos. Vamos a empezar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero, hermanos, en este libro vamos a hacer una excepción, porque ahorita hemos leído el Evangelio según Juan completo, las cartas completas, no hemos omitido ni una línea, pero el libro de Hechos es muy largo, entonces yo me he permitido un poco cortarlo, no resumirlo, porque resumir sí es pecado, ¿no? Pero sí cortarlo. Entonces, he seleccionado textos enteros, pero selección, que hacen más o menos la tercera parte del libro. Entonces, no vamos a leer juntos 2/3. Vamos a leer 1/3, 2/3 no leemos juntos, pero está ahí para que lo lean, ¿no? Entonces, eso sería. ¿Y por qué lo hago? De verdad, para poder avanzar, porque si no, podemos quedarnos demasiado tiempo en el libro de Hechos, que es lindo, pero es que queremos ver lo que va a venir después, es Pablo. Entonces, vamos a leer el libro de Hechos
en las partes escogidas, ustedes van a poder complementar con el resto, y luego, terminado eso, ya viene el siguiente curso, que serán Pablo, su vida, su mensaje, sus cartas, ¿no? Ahí sí vamos a quedarnos un tiempito, porque Pablo es tremendo personaje también, ¿no? Ahí leeremos la carta a los Gálatas, bellísima, las dos cartas a los Corintios, la carta a los Romanos, tremendos documentos de nuestra Biblia y tremendos documentos de nuestra iglesia. Pero por lo pronto, cerramos Juan, ustedes revísenlo, y la próxima empezamos Hechos de los Apóstoles. ¿Correcto? Bueno, yo les agradezco una vez más. Gracias, don Manuel. Muchas gracias por todo. He aprendido mucho. Este evangelio me ha encantado. Claro, es lindo. Yo les agradezco un montón su paciencia, su perseverancia, de verdad. Y quisiera pedirle a ver si alguno de ustedes se anima para hacer la oración final. Oración final. Oración por los políticos. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, otorga tu luz a los que dirigen y gobiernan nuestra nación y el mundo, que lleven a la humanidad hacia la paz, la justicia y la prosperidad. Tú que sabes lo difícil que es actuar